Amigos de La Voz Experta, un placer tenerlos esta semana. La verdad es que tenemos un gran invitado, nos acompaña Diego Martínez. Diego Martínez es un experto que, además de haber estudiado medicina, fue haciendo o metiéndose en temas de investigación muy interesantes. Pero bueno, ese no va a ser el tema a tratar con Diego. Seguramente ustedes en estas fechas, no sé si les ha pasado, unos dicen que por el cambio del equinoccio, pero se han sentido muy cansados o de repente sienten que no les da la pila o no porque se hayan desvelado, sino dice, toda esta semana me he sentido muy mal. Y yo platicando con él, le decía, Diego, a mí me está pasando ese tema antes de entrar a cámaras. Dice, necesito que me platiques muy bien qué onda con las vitaminas. Porque si te venden el frasco, ahora ya te venden en la esquina, y un cuate te dice, ponte esto, y que si comes el otro. Y me decías que hay técnicas mucho más fáciles, Diego. Primero te quiero dar la bienvenida, Diego. Bienvenido a casa. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me decías eso, Diego, me decías, no, Benja, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es algo totalmente innovador, totalmente diferente, que no tienes que estar comiendo ciertas cantidades o encontrar un alimento en una baja porción. Platícame cómo funciona ese tema de las vitaminas y si lo tienes que usar cuando te sientes mal o cuando estás enfermo o cuál es el mejor momento para tomarlas. Las vitaminas, o sea, no existe, siempre es el mejor momento. Okay. Puede ser para una persona sana, puede ser para una persona que ya tenga alguna situación clínica o alguna condición o alguna patología o enfermedad. Se puede poner en cualquier persona y son indispensables en cualquier bípedo Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, son indispensables, porque de ellas dependen un montón de cosas de lo que hace tu cuerpo todos los momentos de cada segundo. Okay. Entonces, pero la gente busca este tema de las presentaciones y normalmente no sabe qué tomarse, o se toma vitaminas que probablemente no sean las necesarias para el cuerpo. ¿Cómo podemos identificar eso nosotros? ¿Tenemos que hacernos un estudio? ¿Qué es lo que le recomiendas normalmente a la gente? Se puede hacer un estudio, normalmente, o sea, mucho depende de la alimentación. Y de todas maneras hay, o sea, hay calidades, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? Hay categorías, hay, no sé si decirlo así, pero razas, ¿no? O sea, hay la calidad de una vitamina va a depender más bien de lo que no traiga. Ok. Que se llaman excipientes. Toda esta parte que, por ejemplo, si es vitamina C. Bueno, tiene vitamina C, pero además tiene algunos como carbohidratos que no deben de estar ahí. Tiene calcio que no, como para llenar la tableta y que sea una tableta más grande, o colorantes, o algo para que, si viene en un polvo, para que no se apelmace, o sea, antiapelmazantes, antiespesantes y todos estos cosas, antioxidantes sintéticos. Uh-huh. Todo eso hace, pues le resta calidad al producto. O sea, es más barato que ponerle una buena vitamina E o un antioxidante que sea más natural. Y eso lo encarece. Entonces, un producto que sea muy bueno, de entrada, o sea, ahorita hablamos de las vías, ¿no? Por ejemplo, o sea, que aquí que te lo van a poner por la vena. Eso es lo que te quería preguntar. Yo te decía, no te preocupes, Benja, voy para allá y de una vez aprovechamos. Creo que ya, incluso ya está. Ya hasta me pusieron la jeringa, ya está pasando. Amigos, no sentí absolutamente nada. Tiene unas manos preciosas. Porque no sentí nada, creo que estábamos hablando o ya me distraje. Y espero que no sean tus ojos porque mi esposa me va a decir que qué onda. Pero fíjate, algo interesante me decías, no te preocupes, Benja, yo me he sentido cansado. Sí hago ejercicio, pero entonces este tipo de lo que me están poniendo que son vitaminas, es para gente que solo hace ejercicio, no importa, está recomendado en alguna situación. Porque decía, yo me he sentido cansado estos días. Yo sé que en Biocenter tienen diferentes tratamientos y diferentes formas de atacar. Una parte que es esta, la de las vitaminas, de vitaminarte, que es sano. Sí. Mucha gente se enfermó durante pandemia porque precisamente su cuerpo estaba muy bajo, le faltaban algunas cosas. Sí. Cuéntame un poco, ¿tiene que ser en algún momento en específico? ¿Yo qué hago ejercicio si no lo hago? No, o sea, no existe algo que dicte de, bueno, tú necesitas ir cada 15 días o tú necesitas ir cada 6 meses, o sea, no hay algo así para determinados pacientes, ¿no? Porque tienes esta enfermedad, necesitas venir cada tanto. O sea, tú puedes, las vitaminas, salvo con algunas excepciones, como con la vitamina B12, que sí se acumula, o algunas vitaminas que se acumulan en la grasa, como la A, la D, la E y la K, esos se tienen que poner con menos frecuencia. El resto, o sea, la vitamina C, todo el complejo B,
y muchos otros nutrientes y antioxidantes se pueden poner con mucha más frecuencia, con muchísima seguridad. ¿Y hago yo ejercicio o no? Hagas ejercicio o no, o sea, esos, a menos de que, yo le digo a la gente, la necesidad de suplementarte o de ponerte algo de manera intravenosa, si es intravenosa, es la forma más segura. No todo el mundo lo puede hacer, esa es la única desventaja. Okay. Pero es la forma más segura. ¿Por qué? Porque a ti te venden algo que está en un botecito y dices, esto es para energía. Te la tomas y es vía oral y dices, no me funcionó. Entonces te tomas otra o te tomas 2. O dices, me funcionó, bueno, me voy a tomar 4. Y eso sí puede dar. Y más que por la vitamina, aunque puede dar por la vitamina una hipervitaminosis, pudiera ser. Es muy raro, pero puede ser. Pero los excipientes, estos otros ingredientes, pueden provocarte cosas que no son deseables. Okay. Eso sí puede pasar. ¿Y edades, amigo? Cuando es por la vena, eso no sucede. Porque se pone una dosis, que sabemos que esa dosis va a llegar a donde tiene que llegar, al por lo menos 95%. Entonces, nunca te va a hacer falta o vas a tener ese efecto que quieres, pero va a ser una vez, no te estás sobreadministrando. Entonces, es una forma muy segura de tener No, muy seguro, mucho más directa, y lo que dices. Claro, más rápido. La neta es que si en el frasco tú no sabes medir las cantidades, y en caso de Biocenter, la verdad es que, si tienes un estudio, como decías, puedes tenerlo o no, pero si sientes este cansancio, hay sintomatología de decir, ¿sabes qué? Lo que tienes es un agotamiento, o el mismo doctor ya te lo recetó. Sí. Yo voy a Biocenter y tú me ayudas con eso, pero, por ejemplo, edades. Sí. Se recomienda en niños, o sea, es diferente para niños que para adolescentes, que para adultos o la tercera edad. ¿Cuál es el mejor momento en tanto las edades? ¿Todos lo podemos hacer? Todos lo pueden hacer. Aquí, al ser intravenoso, yo muchas veces les digo, bueno, si es un niño sano, que come bien y que tolera la vía oral, si es alguien que está desnutrido, si es un niño que está desnutrido, ¿no? Francamente desnutrido, tiene muy bajo peso y así, se puede hacer. Si van con sus papás y firman el consentimiento informado, la verdad es que es algo que nosotros usamos catéteres bastante delgados, que lo hemos puesto en niños de 8 años, sin problema. Y de todas maneras se puede pedir catéteres pediátricos, ¿no? Para que eso, si es alguien que tiene un síndrome diarreico o algo así, un niño, pues sí, claro que le va a servir, le va a ayudar y le podemos ayudar muchísimo. Uh-huh. No es lo que vemos más frecuentemente, porque normalmente acuden a otros lugares, van con el pediatra, lo resuelven de otra forma. Pero que se puede resolver, muchas cosas, bastantes cosas. Simplemente no hay esa parte de educación. Y es una parte en donde, sí, está algunas, los tratamientos intravenosos están permeando y están tomando más lugar de que es una terapia muy segura y muy bien hecha. Desde luego depende quién lo haga, en dónde lo haga y todas estas partes, que es lo que lo hace seguro. Pero que se puede en una edad pediátrica, absolutamente. Y no necesitas tampoco, si estás entrenando para un maratón, o si estás entrenando, no sé, algo de mucho menos tiempo, ¿no? O vas al gimnasio a lo mejor 1 hora, o a lo mejor haces yoga, lo que hagas, de todas maneras te sirve. Es una suplementación. Y a lo que te iba a decir antes es, si vives en un terreno, ¿no?, libre de que no pase un avión ni remotamente, que no tengas nada de los combustibles fósiles, ni de residuos de nada, y tus mantos freáticos que tengan agua de 1700, que tengas tu pozo ahí, que tengas tu ganado y que tú lo críes impecablemente, que eso sí sucede en México, y que produzcas tu alimento así inmaculadamente de Jardín del Edén, pues ahí quizá pudieras no necesitarlas, ¿no? Y pudieras tener una magnífica calidad de vida. Pero si vives en la Ciudad de México, si vives en una ciudad, si vives, si tienes algún attachment emocional con algo, si tienes hijos, si tienes familia, si vives en el núcleo convencional mundial, sí. O sea, a menos de que seas de una tribu en donde no hay este attachment emocional, donde no te vas a afectar este tipo de cosas, y además físicamente comes lo más natural, sin transformarse, sin nada, ok, quizá en esos casos pudieras no suplementarte, y de todas maneras no te haría daño. Yo digo, fíjate, pero yo estoy viendo que es una tendencia. Digo, a lo mejor en México está llegando, como dices, está creciendo, pero tú vas a otros países, o sea, tú vas a un Canadá, un Estados Unidos, en países desarrollados, la gente se vitamina por temas de depresión. ¿Por qué? Porque obviamente te ayuda a generar ciertas cosas que tu cuerpo necesita, estimula al cuerpo que pueda lograr ese tema. O sea, en otros países es normal, amigo, o sea, sí.
O sea, yo tengo un caso de familia en otros lados. Es más bien un cuate a visitarnos de Chicago apenas, y pues le mando un fuerte abrazo. Y me decía, yo necesito meterme vitaminas. Porque, por ejemplo, como hace mucho frío y pasamos mucho tiempo en invierno, hay que estarte vitaminando constantemente. Lo que decías ahorita, si estás en zona industrial, todavía no lo vas a necesitar. Si estás en la Ciudad de México, el tema de la dopamina, si pasas mucho tiempo encerrado. O sea, hay cosas que ya son tendencia en otros países y que no... O sea, aquí va a ser nuevo y ustedes lo están haciendo muy bien como BioCenter. Pero ya es una tendencia, ¿no? A nivel internacional. Sí, afortunadamente. Sí, o sea, sí lo es porque hay mucha educación distinta o educación ya más permeable y ya más instalado esto en otros países como en Europa. Hay países que lo llevan haciendo desde hace muchísimos años. Sí, de acuerdo. Por la educación y porque además había también mucha más necesidad, ¿no? Por ejemplo, de la vitamina D, ¿no? O la vitamina C. O sea, gente que a lo mejor no tenía acceso a tantas frutas, que México es un país privilegiadísimo en ese sentido. El clima en la Ciudad de México, que es de lo mejor, ¿no? Entonces siempre tenemos sol, siempre puedes estar con una camisa igual y no te pasa nada, independientemente de la estación que sea. En otras latitudes, si estás, no sé, en Estados Unidos, más al norte o hacia Canadá, pues igual y no ves el sol en mucho tiempo, te da un poquito sol, no tienes acceso a frutas frescas, todo es congelado, todo eso cambia un montonal, ¿no? Un montón de cosas. Sí, pero lo que digo con esta tendencia, para no que te interrumpa, es eso, es que no tienen por qué tener miedo, no tenemos por qué tener miedo, la neta es que es un tema que está visto desde hace mucho más tiempo, con mucho mayores avances y que está llegando a México muy fresco, que BioCenter, bueno, el caso de tus estudios que has hecho, que es muchísima investigación y lo que has hecho a nivel, no solo nacional, internacional, lo que has estudiado, la verdad es que te da mucho más seguridad, porque uno diría, pero pues ¿quién se lo hace Benjamín, no se lo hace Benjamín, en otros países está muy avanzado y esa tendencia está llegando a México. Pero quiero tocar un segundo punto. BioCenter tiene algo muy particular. O sea, nosotros aquí en México, normalmente, este es un tratamiento, por llamarlo de una manera, preventivo, de que no te enfermes. Pero no podemos negar que mucha gente que se enferma y que viene casos de COVID, o que tuvo un tema de quimioterapias, o que tiene tratamientos, no sé, en el tema del Alzheimer, o que tiene ciertas enfermedades respiratorias. Me decías que BioCenter, bueno, BioCenter tiene esta segunda gama, llamémoslo así, de la parte de células. ¿Cómo está trabajando? Las células madre nosotros oímos muchísimo, a lo mejor medio oímos rumores sobre la investigación y que está ayudando mucho a la salud y que está salvando gente. Platícanos un poco más acerca de las células madre y lo que está haciendo BioCenter en esto. Claro. Bueno, la terapia celular, Benja, es, digamos que se compone sobre todo por dos tratamientos. Uno es las células madre y otros son los exosomas. Los exosomas son unas bolsitas muy pequeñas que producen las células madre y que tienen aminoácidos o digamos aminoácidos, ácidos grasos y ácidos nucleicos. Y eso da esta señalización también de regenerar. Son terapias que regeneran. O sea, son terapias que pueden regenerar y además per se el efecto mayor es un antiinflamatorio e inmunomodulador. O sea, hacen una ecualización en el sistema inmunológico. Lo que necesite subirse, lo suben, lo que necesite bajarse, lo bajan. Y además tienen el efecto, yo siempre le digo a mis pacientes, tengo la fortuna de trabajar con un tratamiento que es sumamente honesto. Es como el agua. O sea, tú pones las células madre, el agua donde la pones moja, no hay de otra. Las células, por lo que son, donde las ponen, antiinflaman y ecualizan el sistema inmune de manera local y de manera sistémica. Entonces, es algo que siempre hacen. Nosotros utilizamos ya estos tratamientos, ya hay, digamos, terapias más establecidas, aunque no hay algo así totalmente de tienes que hacer esto a la fuerza, ¿no? Hay esa parte de arte en la terapia celular, pero sí utilizamos en un margen terapéutico la parte alta y la parte, digamos, más baja, pero que te va a dar esta eficacia en el tratamiento. Puede ser para un paciente que a lo mejor tenga una falla renal, ¿no? Un estadio avanzado en la falla renal o en el hígado igual, o que tenga un compromiso porque tuvo COVID y estuvo hospitalizado y entonces se le fastidiaron los pulmones, o porque tuvo alguna secuela, alguna situación, o porque tuvo algún infarto, o porque tuvo algún embolia. Entonces, se puede resolver, como las células madre llegan a todos los rincones de la economía humana,
se pueden resolver muchísimas cosas, problemas con diabetes, pacientes que también tienen hipertensión o que tienen todo el combo pack que se llama síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión, obesidad, grasa abdominal en exceso, malos lípidos, todo esto. Para todo eso mejora de manera muy importante, muy dramática en algunos casos, afortunadamente. Y también se puede usar para prevención. O sea, son tratamientos, eso es otra cosa que yo tengo la fortuna de hacer, que es, yo trabajo desde personas que son atletas que van a ir a París 2024, hasta personas que están convalecientes o les queda muy poco tiempo de vida. O sea, los tratamientos que hace BioCenter son así. Tenemos todo el esquema de cualquier humano. Mira, hablemos de las enfermedades como de mayor impacto en México. Todo el mundo conocemos a alguien, hemos oído de alguien que tiene cáncer o está en un proceso de, o no nada más tiene que ser avanzado. Hablemos de las quimio y radioterapias. ¿Cómo nos ayuda el sistema celular cuando tú sales de un tratamiento de ese tipo? ¿Cómo nos ayuda en esa parte? En ese sentido es muy importante porque las células madre, cuando es un paciente que tuvo un diagnóstico oncológico de cáncer, no las usamos hasta después de 5 años. Por tradición, de que se respetan 5 años. En realidad no... O sea, sí hay estudios que te dicen, bueno, 5 años, pero en realidad, porque se esperaron 5 años y 5 años alguien dijo y lo empezaron a seguir. Pero entonces nosotros esperamos 5 años, porque así hace la mayoría de la comunidad médica que hace este tipo de tratamientos, para poder usar tratamiento con células madre. Porque existe la posibilidad, Benja, de que pudiera crecer las células cancerígenas, ¿no? Si hubiera quedado algo, ¿no? Que mucho depende del estilo de vida, muchísimo, pero existe esa posibilidad, ¿no? Entonces está dicho de, si los pones, pudiera crecer el tumor, y como no tenemos esa certeza, no los ponemos. Okay. Hasta que el paciente esté limpio de este cáncer, o de cáncer, 5 años. Después de ese periodo se pueden utilizar células madre. ¿Qué si hacemos? O usamos los exosomas. Estas bolsitas pequeñas son la milésima parte de una célula. Son del tamaño de los virus más pequeños. Es pequeñísimo. Entonces, la ventaja con los exosomas es que funcionan más rápido, porque llegan a más lugares más rápido. Estos lugares santuarios, como el cerebro, que tienen que atravesar unas membranas especiales en las venas del cerebro, en los vasos del cerebro, pues los pueden atravesar de manera muchísimo más fácil que una célula. Okay. Entonces puedes tener efecto más rápido y tiene un efecto antiinflamatorio, digamos, más notorio, más rápido. Okay. Entonces eso sí se usa. Mira, eso es lo que me gusta de BioCenter. Eres muy honesto, porque mucha gente se es irresponsable y dice, no, trátete con células madre. Lo que digo, el consejo de la abuela, de la tía, de la hermana, que en México somos especialistas en hacerle caso a medio mundo, o a todos al mismo tiempo, ¿no? Medicinas alternativas, chamanes. Yo no estoy diciendo que esté mal. Obviamente, si tienes fe, tienes credibilidad y además es tu familia, está chido, pero hay mucha gente responsable que lo haría, y BioCenter no lo trabaja así. No. Y eso me da muchísimo gusto que seas muy honesto en este programa. ¿Qué pasa con el tema de los diabéticos? Que es otra de las enfermedades muy fuertes, y somos el segundo país con mayor diabetes, si no es que ya el primero. Entonces, cuéntame esa parte también. También es increíble cómo funciona en personas que viven con diabetes. La diabetes, pues, es una enfermedad que afecta a cualquier lugar, ¿no? Entonces, lo más sonado es el daño que da en los vasos, de cualquier calibre, es decir, en venas o en arterias, ¿no? O sea, si son las coronarias en el corazón, o en algunos vasos que nutren a los nervios, que son como del tamaño de los que tenemos en los ojos, ¿no? O sea, son vasos extremadamente diminutos, pero esos vasos nutren a los nervios, y entonces todo eso que le llamamos neuropatía diabética es por una afección en los vasos. La gente que tiene problemas con la visión, retinopatía diabética, o la gente que tiene problemas con el cristalino, que se llama cataratas, todo eso pasa porque estás demasiado azucarado, o sea, prácticamente. Y pues problemas en muchísimos otros órganos, ¿no? O sea, en el hígado, en el páncreas, con el tema con la insulina, en los vasos en general, los músculos empieza a perder, todo el tema de la grasa. O sea, hay un montón de situaciones que pasan, y eso, pues desde luego que es malo, pero en este sentido es bueno porque los targets
terapéuticos, los lugares donde puede actuar una terapia celular en un paciente con diabetes son todos igual, o sea, son muchísimos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden mejorar. Entonces, los pacientes sintomatológicamente mejoran un montón, o sea, su calidad de vida, en donde si es un paciente que a lo mejor tiene problemas con la orina, ¿no? Y a lo mejor tiene algo de incontinencia por el daño a los nervios, o tiene problemas para caminar y le duele muchísimo si no usa determinado zapato, determinado calcetín, y algunas veces eso se resuelve en un periodo muy corto, o sea, en un periodo de 3 meses los pacientes tienen una mejoría o menos, tienen una mejoría sumamente notoria y algunas veces pueden desaparecer determinados síntomas, o por lo menos espaciarse muchísimo. Otros pacientes abandonan o pueden ir disminuyendo el tratamiento farmacológico, tener que gastar menos en eso, poder utilizar algunas otras cosas. Nosotros también lo acompañamos con estilo de vida, entonces un manejo, un consejo nutricio de no comas esto y come esto y ese tipo de cosas también se hace para que el paciente tenga como todo eso. Eso lo hacemos en completo, porque si no, pues como lo que dices, el estilo de vida va a tener mucho que ver que te mejores antes o después. Exacto. O sea, yo te puedo ayudar, pero brother, si tú no te ayudas, te la pasas en los tacos de carnitas, bienvenido a México, y en los tacos todos los fines de semana, pues échame la mano, ¿no? Porque digo, yo he oído, ¿no? Y lo dicen, las células madre hacen cosas milagrosas, pero definitivamente, lo que dices, sí hacen cosas milagrosas, pero pues los milagros no suceden, ¿sabes? Tienes que levantar la mano y pedirlo, trabajarle, o sea, van en equipo con los pacientes. Totalmente, venga, sí. Oye, amigo, cuéntame qué hace en los... Vamos a ir ahora por etapas. A mí me encanta trabajarlo por etapas porque muchos tienen hijos. ¿Qué hacen los niños? La parte celular. O sea, ahora háblame de eso, de las células madre, ¿cómo ayuda en niños? Háblame de temas que tienen déficits de atención o que tienen algún tipo, no sé, de TOC o algo. ¿Cómo ayudan a los niños y cómo se ven estas mejoras? ¿Cómo les puedes ayudar a los niños? Hay varias, bueno, te voy a platicar 2 casos que me han tocado a mí afortunadamente. Hay unos pacientes que son gemelos y ellos tienen un autismo profundo, que es leve, moderado, severo y profundo. Entonces es, digamos, más alto, claro. Eran pacientes que desde luego no hablaban, pero tampoco contenían esfínteres, no sostenían la cabeza, no sostenían la mirada. Era un bebé. Un bebé muy bebé, pero del tamaño de un niño de 8 años. Y con las aplicaciones, creo que con 2 o 3 aplicaciones, ahí todavía no llegaba yo, pero creo que yo llegué en la 3ª aplicación. Y los pacientes empezaron a mejorar, desde la primera aplicación empezaron a mejorar, los papás nos refirieron, no, ahora ya está sosteniendo el cuello o ya puede sostener la mirada un poco más. O sea, alguien que no sostiene la mirada es literalmente un bebé muy, muy pequeño, ¿no? Hay una falta de maduración en el cerebro o una falta de esas conexiones y eso lo provocó, ¿no? O sea, estos pacientes después de un tiempo ya sostenían la cabeza, ya sostenían la mirada, ya contenían esfínteres, se podían o sea, ya caminaban. Si es un paciente, si es una persona que los ve y a los 3 años los ve, te pones a llorar, o sea, te haces pipí de la emoción, o sea, eso es muy emocionante eso, o sea, eso claro. Es algo sumamente grato que pasa cuando tratas con esto, porque pues sí, regenera, o sea, literalmente esto regenera, no hay algo que regenera este nivel. Yo siempre les digo a mis pacientes que es como una ajolotización, porque tu capacidad de regenerar lo que hace es estas proteínas que están en la superficie de las células, mandan esa señal de que incrementes en muchos órdenes de magnitud tu capacidad regenerativa. Entonces se regenera. Entonces, si tenías un problema en los nervios, ya no lo tienes. Si tenías un problema en el cerebro, se cambia. O sea, todo eso sí se cambia y está documentadísimo. Lo único que se publicó más en el 2020 al 2022, más que COVID, fue de células madre. Sí, es lo que te decía. O sea, ha habido casos milagrosos como ese que me acabas de contar. Pero también ahora hablemos, digo, la mayoría de la gente que son chavos dicen, yo estoy bien, yo estoy chavo. Y no se dan cuenta que ese tema de que el chavo puede ser depresivo o puede estar en estados ansiosos. El tema de la pandemia, tenerlos encerrados, fue algo brutal para muchos chavitos. Sí. En los jóvenes, ¿cómo ayudas? ¿Cómo ayudan las células madre en estos estados de ánimo? ¿Cómo los ha cambiado y les cambia la vida? Porque lo que decíamos, Benja, tiene que ver con la sintomatología, pero también es psicosomático. O sea, viene de un pensamiento que reacciona en el cuerpo. Me dice, las células madre corrigen esa parte de la psique, como me lo estás diciendo ahorita con los chavitos, para que funcionalmente estén al 100.
Eso que mencionas es increíble, porque también ha habido pacientes jóvenes que tuvieron una respuesta muy buena, pacientes que estaban como más aislados, tenían adolescentes. Sí. Adolescentes de 17 años, 2 casos de chavos que estaban deprimidos, o sea, francamente, uno francamente deprimido en tratamiento con antidepresivos como de adulto, 17 años. Y al recibir este tratamiento, los papás nos refieren, y ellos también, porque yo después hablé con uno de ellos, y uno tenía trastorno de déficit de atención, y era un paciente que pues estaba teniendo muchos problemas en su casa, también en la escuela, no podía poner atención, más todo el aislamiento y todo el daño que les provoca a cualquier persona, pero en estas edades mucho más. Mejoró, o sea, son pacientes que este paciente con trastorno de déficit de atención se tranquilizó, pudo poner más atención y estuvo más tranquilo en la escuela. No mejoró absolutamente todo, después no regresó y sí se hacen protocolos cortos, ¿no? Son 3 meses, pero para tener este beneficio visto y estudiado, ¿no? Eso es lo que sí hacemos. El otro paciente sí fue por otras terapias y empezó a mejorar importantemente, o sea, ya después igual no ha regresado, pero pues fue un paciente que por lo menos por los mensajes de la mamá me dice, no, está mucho más tranquilo, regresó con su novia, está más sereno, le está yendo mejor en la escuela, él me lo dice, él se le nota, los hermanos lo mismo lo dicen. Entonces hay muchas cosas que médicamente suceden que nosotros mapeamos en una biometría hemática, en unos laboratorios, ¿no? O sea, en toda una química sanguínea y toda una batería de estudios que pedimos que suceden de manera increíble. Hay otra parte que es la parte emocional y la parte perceptiva en el paciente mismo, ¿no? Pues yo me siento mejor. Y no te lo dicen por compromiso. O sea, tú les preguntas, bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Qué has sentido? Y los pacientes te lo dicen. Y eso, pues es igual, es sumamente emocionante porque es totalmente genuino. No es como, sí me siento mejor, pero si no me tomo el medicamento, pues... O sea, esto, la ventaja y por cómo hacemos los tratamientos, Benja, es hacer que, o sea, nosotros, digamos, desinflamamos. Ponemos una dosis y empezamos a desinflamar y luego, antes de que llegue al nivel donde estaba, volvemos a poner otra dosis y entonces todas las células empiezan a funcionar mejor. Mejores células, claro. Células sanas. Entonces, tu población de células sanas en ese determinado órgano o en ese determinado sitio donde tenías células enfermas, digamos el riñón, ya es mucho menos. O ya no hay. Entonces, oye, Diego, y los cuarentones, nosotros decimos, de los 40 para adelante nada vuelve a ser igual. Y hoy en día todos dicen, los 40 son los nuevos 20. Ojalá. El cuerpo ya no piensa eso. No, tengo muchos cuates, obviamente, por la edad. De 40 para arriba ya no produces la misma cantidad de células. Tienes una bronca con eso. Tienes una lesión, tarda 3 veces más el tiempo que tardaba cuando estabas más chavo abajo de los 40. La piel, la gente se quiere hacer operaciones, cremas, estiramientos, van a todo tipo de inyecciones, botox, hialurónicos. Y me dices, venga, aguanta. O sea, hay un tema también celular. ¿Cómo ayuda a toda esa gente de los 40 para arriba? De todo lo que acabo de decir, de piel, de un chorro de cosas, ¿cómo les ayuda la parte celular? Pues es monumental el cambio que puedes tener. O sea, por ejemplo, en BioCenter hay 3 cosas que nosotros hacemos. Hay toda una parte, digamos, en la cara, la gente que quiere mejorar, sobre todo su cuestión facial, o sea, facial, cuello. Hay una cosmiatra y usamos también células madre y se hace una valoración de la cara, del color, del tipo de piel, de qué tan reseca está, de qué tratamientos necesita, se ve cuántos tratamientos ocupa, cuáles sí le convienen, cuáles no y por qué para tu piel, y entonces en base a eso te damos todas estas recomendaciones. Eso se hace también en BioCenter. Y desde luego faciales, masajes, ultrasonido y... Bueno, no me acuerdo ahorita me voy a acordar del nombre de la otra terapia. Hidrafacial se llama, pero ahí hay, bueno, no me acuerdo del nombre. Entonces, pero es una valoración sumamente completa de algo de la gente que quiere cambiar su cara, ¿no? Renovar o mejorar o optimizar la salud de la piel de su cara, sobre todo. Eso está.
Está la parte de, desde luego, en las células. O sea, hay dos cosas muy bien estudiadas que suceden, ¿no? Que es la diferencia entre una persona de 50 años o de 45 años y una persona de 18, de 25 años, que a lo mejor viven en la misma casa, o que a lo mejor ya, no sé, a los veintitantos, está yendo a trabajar a la misma oficina, va a la misma oficina en el mismo coche, las mismas horas, van más o menos, uno se desvela un poco más y así, pero viven prácticamente igual, con una misma tasa de estrés. La diferencia mayor es la cantidad de celos, o sea, la juventud, la lozanía que tiene el joven en vez del papá, y la cantidad de hormona. Y esas dos cosas son tratamientos que tenemos en BioCenter. Eso ya está estudiado, y literalmente, por eso esta parte de desaparición o de baja de la calidad de vida conforme va pasando, ya no es. Eso ya no es, digo, nunca fue normal, ¿no? Porque hay lugares en estas aldeas, en estos, no sé, aquí en México, ahora ya no, pero los lacandones, ¿no? O sea, que eran como de lo más, que seguían respetando todas sus tradiciones indígenas, otros indígenas que siguen siendo como muy autóctonos, desde luego en Estados Unidos y así, que hay muy pocos en América, pero en estas tribus en donde las personas de 80 o más años siguen cazando, siguen bajando cocos de las palmeras, ¿no? O se siguen sumergiendo durante más de un minuto para cazar pescados, ¿no? en la costa del Pacífico, ¿no? Cerca de la Polinesia. Entonces, esta capacidad no es lo mismo que en una persona de 20, pero no es una discapacidad, ¿no? No vas a llegar ni demente, ni incontinente, ni inmóvil, ni sin fuerza. O sea, no es normal usar bastón, no es normal usar pañal, no es normal que se te olviden las cosas, no es normal. O sea, lo normal en una persona de 90 o más años es que puedas subir 2 pisos de escaleras cargando un par de bolsas de súper, que puedas detener un balón, que si hay un escalón lo puedas subir perfectamente, que te sientes en el excusado y te pares en el excusado, que sepas perfectamente en dónde estás, cómo te llamas, quién eres y quién es tu familia, y que tengas cuates. Eso es absolutamente normal, y todo lo demás es absolutamente anormal, sumamente común, pero muy anormal. Entonces, estas dos terapias manejan de manera muy dramática estas dos cosas. Entonces, el mantenimiento de la calidad de vida a través de tus años ya es totalmente posible, total y absolutamente posible. Digo, vimos hace poquito que salió Top Gun y está igualito, ¿no? Tom Cruise, ¿no? O el secreto de mucha gente que antes era muy costoso y que poca gente lo podía hacer, ¿no? O sea, magnates, a lo mejor en Estados Unidos o sobre todo en Europa, que lo tienen por Europa oriental, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo el desarrollo de las células. Entonces era gente que lo hacía, ¿no? O sea, oligarcas rusos que hacían este tipo de terapia hace 25 años y que hoy a lo mejor tienen 80 y funcionan como una persona de 45, 50 años. Son un Dorian Gray. Fíjate, digo, ahí, bueno, ya vamos de salida del programa. Lo que me gusta, tarea mucho que reflexionáramos es eso. Un tinte no te hace verte más joven ni te hace más joven. Una ropa, por como te vistes a la moda y creerte que puedes hablar con los chavos, irte a un antro de chavos tampoco te hace más joven. Ser un sugar daddy y tener lana y pagarle a una chavita no te va a hacer más joven, lo quiero dejar muy en claro. El andar con tus cuates jugándole al chavo y jugando tochito y eso tampoco te hace más chavo. Es eso donde quería llegar. Muchas veces dicen, no, es que es un tema de actitud. No, puta, tú puedes tener la mejor actitud, pero tu cuerpo, güey, tiene un desgaste. Y no solo un desgaste, no tiene una regeneración. O sea, seamos muy claros en eso. Por eso te quería invitar, porque pues yo que estoy arriba de los 40, que me veo muy joven, tengo arriba de 40, Diego, no te preocupes. La neta es que sí, tengo muchos cosas que, ¿sabes qué? Es que yo ya no me compongo igual, ya me duele la espalda, ya no me puedo parar. Y empiezan a hacerse tonterías como esto de los tintes, creyendo que te vas a ver más chavo. No, realmente el cuerpo tiene un desgaste. Y me dice, ¿sabes qué? En BioCenter les vamos a ayudar a dignificar este tema de que tu edad adulta y adulta mayor, Benja, sea en muy buenas condiciones. Entonces, para despedir, ¿dónde encontramos todos esos beneficios, estas posibilidades de cambiar tu vida? No es de un día a otro, también quiero dejarlo muy claro, lo que bien dice Diego Benja, es un proceso, porque a lo mejor tú necesitas una, pero otro necesita 3, pero otro necesita 4, y además también enfermedades que se pueden prevenir. Hay muchas que son hereditarias, sí, pero tu padre o tu madre nunca se trató ese tipo de cosas con células madre.
O sea, la neta, o sea, también la diabetes puede ser hereditaria, claro que sí, pero si te tratas tú de alguna manera, y no en todos los casos se da. Entonces, o se da de mejor manera, como decías, calidad de vida, Benja. O sea, sí, pero lo reciben de manera diferente. Totalmente. ¿Dónde podemos encontrar a Biocenter? Dame redes sociales, por favor, dame el sitio, ¿qué podemos hacer para localizarlos y empezar con estos tratamientos? En Instagram estamos como BiocenterMex, @BiocenterMex. En Facebook, BiocenterMX, y es biocentermx.com. Ahí nos encuentran, ahí van a encontrar toda la información. Subimos, hay videos, muy buena información, tanto en Instagram, en las redes sociales, por lo menos esas dos, totalmente. Y bueno, aquí van a estar puestas, creo que todas las redes sociales con esto, lo cual nos agradecemos infinitamente, Benja, muchísimas gracias. Pero bueno, ahí nos pueden encontrar y nuestras oficinas están en la colonia Anzures, aquí muy cerquita de aquí, en la calle de Juan Jacobo Rousseau, en el número 14. Es donde se intersecta Masaryk y Gutenberg, donde acaba una y empieza la otra. Ahí nace esa cuchilla, sobre Mariano Escobedo, ahí nace esa calle, que se llama Rousseau, piso 7 del número 14. Pero además ya están en la República Mexicana, veo que ya están en Guadalajara, ya están en varias partes de la República, ¿no? Hay otros, o sea, ahorita estamos expandiendo, hubo así y vamos a expandirnos, ahí donde estamos nos vamos a expandir y sí estamos por expandirnos a otros lugares, afortunadamente. No, es que Biocenter, la verdad es que vale muchísimo la pena. Pues la verdad es que, Diego, no me queda más que agradecerte. Les juro que llevo conectado no sé cuánto tiempo, creo que ya llevamos media hora. Neta, no siento nada, no me dolió para nada, tampoco les puedo decir que ahorita me voy a parar y me voy a ir a un antro, pero la verdad es que no ni te afecta, no te duele, no he sentido en ningún momento que me estén pasando ningún líquido y la verdad es que yo espero que mucha de la gente, muchos amigos que tengo que de verdad necesitan este tema celular, neta pueden confiar en Biocenter. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente por estar aquí. Te agradezco mucho. Muchísimas ya nos gracias. Veremos pronto porque tengo que ir a un tema celular, porque como puedes ver estoy medio desgastado, pero seguramente me vas a poder echar la mano. Por supuesto que sí. Diego, muchísimas gracias. Amigos, esto fue La Voz Experta. Muchísimas gracias por seguirnos. No se pierdan nuestras redes sociales y ya saben, cuando necesiten algún consejo pueden buscar La Voz Experta. Gracias. Nos vemos en la próxima.